Amados hermanos y amigos, sean todos bendecidos y bienvenidos en el nombre del Señor. Quiero invitarle que abra conmigo las Escrituras, Salmos número 95, por favor. Salmos en el número 95. Le invito a leer desde el versículo número 6 en adelante. Versículo 6 en adelante. Dice: venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz. No endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Amén. Hay un llamado, no hay duda, hermanos, hay un llamado aquí a acercarnos al Señor. El capítulo 95 es realmente hermoso. Nos hemos concentrado en algunos versículos por causa del tiempo de que disponemos. Sin embargo, el Salmo parte diciendo: venid y aclamemos alegremente al Señor. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Pero dice: lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con canto. Eso de lleguemos ante su presencia con alabanza es un acercamiento, hermanos, muy necesario, pero de toda bendición. ¿Y por qué esta necesidad de acercamiento? Verso 3. Porque el Señor es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra, las alturas de los montes son suyas, suyo también el mar, pues Él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. O sea, por el poder que tiene, por la autoridad que tiene, por la bendición de que goza, entonces nosotros debemos acercarnos a Él. Pero como hemos dicho antes, necesitamos acercarnos a Él porque su presencia, y en su presencia nosotros alcanzamos reposo, alcanzamos descanso. Por eso lo del verso 6, venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de nuestro Hacedor. No se puede adorar, hermanos, en una situación de lejanía. Yo no puedo adorar a alguien que no tengo frente a mí. En los lugares donde todavía hay monarquía, ningún ciudadano se anda arrodillando o anda inclinando la cabeza durante todo el trayecto si delante de ellos no está el monarca, por ejemplo. Distinto es cuando el rey está presente, entonces todo el mundo inclina su cabeza, algunos doblan su rodilla y le hacen la reverencia porque están delante del rey. Cuando proféticamente la Escritura dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de el Señor nuestro Hacedor, lo que está diciendo es venir para estar en la presencia del Señor. Lo que está diciendo es que necesitamos estar cerca del Señor, pegados a Él. Y como vamos a ver entonces, eso tiene que ver con el reposo, con el descanso del Señor. La figura que muestra aquí el salmista es la del pueblo de Israel
que endureció, al escuchar la voz del Señor, endureció su corazón. Y el Señor termina diciendo que este pueblo le tentó, este pueblo le probó, pero dice, yo estuve disgustado con ellos por 40 años, por 40 años. Entonces terminé diciendo, este es un pueblo que divaga de corazón, no tiene un alma comprometida, dispuesta, un día sí, otro día no, un día se compromete, un día se acerca, el otro día se aleja, retrocede. Es un pueblo que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Dios? Bueno, juré, dice en mi furor, que no entrarían en mi reposo, no entraría. Solo para que usted lo tenga como referencia, porque no tenemos el tiempo que quisiéramos para entrar en una mayor explicación. Pero en el libro de Números, hermanos, Números capítulo 14, está allí la manifestación de la ira de Dios contra este pueblo que claramente no buscaba la presencia, no buscaba la cercanía de Dios, no se comprometía en obediencia a la palabra del Señor. Y eso que producía que no hubiese reposo en sus vidas, porque el reposo de todo hombre está solo en la presencia del Señor. Los hermanos que tengan cerca el libro de Números capítulo 14 podrán acompañarme en unos pocos versículos. Dice el verso 26 que el Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmuran contra mí las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan? Verso 28, diles, dice a Moisés y a Aarón, díganle al pueblo, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, en este desierto. Todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. La Escritura señala que habían más de 600,000 hombres de 20 años arriba cuando salieron de la esclavitud de Egipto. El problema es que la actitud del pueblo por líderes, por hombres que se levantaban, ¿no? Intentando constituirse en líderes, y la gente les escuchaba, porque lamentablemente siempre es así. Siempre que alguien se levante contra la autoridad establecida, siempre habrá gente que va a utilizar la oportunidad para hacer cosas, para decir cosas, para provocar desórdenes, para romper todo lo que está siendo de utilidad social, pública. Eso se da incluso a nivel de las congregaciones religiosas. Alguien trabaja por allí en silencio, haciendo notar a los menores que lo que se dijo no estuvo tan bien, o algo se hizo incorrectamente, o que hay formas que no se ajustan, según ellos, a cierta norma, y van provocando un desasosiego, una inquietud que a veces termina dañando la vida de muchos. ¿Qué dice el Señor? Bueno, vivo yo, que ninguno de los que salieron de la esclavitud de Egipto, ninguno va a alcanzar la tierra que yo les prometí, ninguno de ellos. Versículo 30, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os daría habitar en ella. Exceptuando, de todos los que salieron, exceptuando solo dos. A Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Verso 33, vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestra rebeldía hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días. De los 40 días en que reconocisteis la tierra,
llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová, dice, he hablado. Yo Jehová he hablado. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. Juré en mi ira, dice el Salmo 95, que no entrarían en mi reposo. Si usted me puede acompañar, el Señor había dicho por Moisés en Deuteronomio capítulo 12. Deuteronomio capítulo 12. Mire por favor la exhortación que por el Espíritu hace Moisés al pueblo en el versículo número 8. Está hablando, ¿no? Está hablando de cómo deben conducirse delante del Señor, especialmente cuando entren, dice, a la tierra que Dios les ha dado. Tierra que claramente está ligada al sentido del reposo que Dios les había prometido. Deuteronomio capítulo 12, verso 8 va a decir, no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. O sea, la idea es que cuando lleguen allá, ninguno tenga autogobierno, ninguno haga lo que le parece que está bien, sino que se dejen gobernar por el Señor, busquen al Señor, se acerquen al Señor, porque el reposo está en el Señor, no hay duda. Entonces no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, dice Moisés, cada uno lo que bien le parece, verso 9, porque hasta ahora, dice, no habéis entrado al reposo y a la heredad que os ha dado Jehová vuestro Dios. Hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que Jehová vuestro Dios, que os da Jehová vuestro Dios. Mira el 10, mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y Él os dará reposo, y Él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros. Habitaréis seguros. Entonces, claramente la promesa y claramente el entendimiento aquí nos lleva incluso a nosotros a pensar que una vez que se establezcan en Canaán, necesariamente van a lograr el reposo del que Dios había hablado en Génesis capítulo 2. Antes que el hombre desobedeciera y pecara, Dios había separado el día séptimo, el día de reposo. Dios había santificado el reposo para gloria suya. Daba la idea que la tierra prometida entonces era el reposo. Si uno examina, amados hermanos, si uno examina las Escrituras, se va a dar cuenta de que durante los primeros 200, 300 años, cuando en Canaán se establece el gobierno de los jueces, cuando no había todavía monarquía en Israel, cuando se establece el gobierno de los jueces y el Señor a través de estos hombres gobernaba al pueblo, hay reiterada información que dice que el pueblo tuvo paz bajo el gobierno de cada uno de los jueces. Mientras el juez gobernaba, lo dice la Escritura. No lo leemos por tiempo, pero usted puede hacerlo especialmente en los primeros capítulos del libro de los jueces en su Biblia. Dice que mientras gobernaba un juez, entonces había paz en la tierra. El problema es que luego, si el juez no estaba, el pueblo volvía a hacer cada uno, tal como leíamos recién, volvía a hacer cada uno lo que bien le parecía. Ninguno se ponía bajo la autoridad, bajo el gobierno de Dios. No estaban atentos a la palabra de Dios y mucho menos a la presencia de Dios sobre sus vidas. Consecuencia, se levantaban los enemigos y venía otra vez tiempos difíciles. El Señor les daba victoria, levantaba un nuevo juez. En ese juez, en el gobierno del juez o en el gobierno de Dios a través del juez, por la palabra, entonces se manifestaba el reposo. Sí, pero era una cosa bien, hermanos, muy transitoria. Solo años y en algunos casos meses.
No era una cosa estable, no era una cosa definitiva. Usted sabe que luego el pueblo se rebela porque fue de esa manera y no de otra forma. El pueblo se rebela en el gobierno, en la administración de Samuel, gran hombre de Dios. Sin embargo, el pueblo se rebela y exige que Dios les ponga un juez. Perdón, que Dios les ponga un rey. Ya no querían que Dios les gobernara. Lo mismo que Israel había hecho allá, capítulo 20, 21 de Éxodo, cuando Dios habló con el pueblo directamente, ellos dijeron, no queremos que Dios hable con nosotros. Moisés, dile a Dios que hable contigo y tú hablarás con nosotros. Y el pueblo dijo, y nosotros obedeceremos. No era verdad. Nunca obedecieron, nunca obedecieron. Y porque nunca obedecieron, nunca en el desierto tuvieron reposo. Dios les dijo que no iban a tener reposo, iban a morir allí. Entraron a tierra prometida. Comenzaron en tiempo en que Dios mismo gobernaba sobre ellos a través de los jueces. Y habían tiempos de gran quietud, de gran bendición, otros tiempos terribles. Nunca una situación estable. Más adelante, como decíamos, el pueblo se rebela contra Dios y exige que Dios le nombre un rey. Dios les da rey. De ellos, no hay duda que el más destacado es aquel de quien Dios dice, he hallado un hombre conforme a mi corazón. ¿Y qué dice la Escritura? Por ejemplo, en 2 de Samuel, capítulo 7, en el versículo número 1, 2 de Samuel 7. Mire el primer versículo de este capítulo. Dice, aconteció que cuando ya el rey, habla del rey David, aconteció cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová, mire esta frase, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor. Después que el Señor le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor. Lo que está diciendo que en tiempos de David se cumple hermosamente lo que Dios había prometido. Una tierra donde habría reposo. Sí, sí, pero primero fue un reposo después que David lleva adelante todas sus luchas, todas sus batallas, todas sus guerras. Después que da muerte a todos sus enemigos, después que toma el control sobre todos los pueblos que estaban a su alrededor, después de mucha lucha, de mucha guerra, de mucha muerte, de mucha sangre derramada. De hecho, aquí en el capítulo 7, como algunos saben, va a manifestar a David su propósito, su deseo de él construirle casa al Señor, un gran anhelo. Sin embargo, el Señor le dice por el profeta Natán, no, él no me va a construir casa. No, él no me va a construir casa. No puede hacerlo. Es verdad que consigue un poco de reposo de los enemigos físicos, pero no consigue el reposo de Dios. De hecho, la vida de David fue una vida azarosa, una vida llena de inquietud, una vida llena de un quehacer que no provocaba plena y absoluta paz en su vida. Los salmos de David hablan de cuán difícil fue su estadía y cuán difícil fue alcanzar toda la paz del Señor. De hecho, los más hermosos salmos son aquellos que dicen, yo anhelo estar en la casa del Señor. Los mejores salmos son aquellos en que reconoce, como el Salmo 84, cuando dice, aún el gorrión y la golondrina buscan un lugar, un espacio cerca de tus altares, Señor, donde poner tus polluelos. Bueno, yo anhelo estar de la misma manera en los atrios del Señor. Él entendía que la presencia de Dios le provocaba paz. Él entendía que la presencia de Dios le provocaba quietud, reposo y tranquilidad.
El Salmo 51 es una gran figura de cómo vivió tiempos donde lo que más faltó en su vida fue el reposo, fue la tranquilidad, porque el Señor se había alejado de la causa de un pecado específico cometido. Entonces, ¿qué hace David? Orando, rogando al Señor misericordia. Dice, no me apartes de ti. Aleluya, no me alejes de ti. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. No puedo estar solo, no quiero estar solo. Porque lejos de la presencia del Señor se pierde la posibilidad de reposo. Usted sabe que luego de David viene Salomón, su hijo. Un hombre cuyo nombre, Salomón, ya significaba pacífico. Significaba un hombre quieto, es un hombre que no llevó adelante guerras. Es un hombre que fue tratado por la gracia de Dios y manifestado en cuanto a la sabiduría que el Señor le dio. Usted conoce algo de eso. Si usted observa conmigo, Primera de Reyes, capítulo 4. Primera de Reyes, capítulo 4. Por favor. El versículo 1 dirá, reinó pues el rey Salomón sobre todo Israel, sobre todo Israel. Versículo número 24, hermanos. Dice, porque él señoreaba, era el gran Señor, eso está diciendo. Tenía pleno dominio, pleno gobierno. Él señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates. Y tuvo paz. No habla de Salomón como rey, está hablando. No habla de Salomón como persona, está hablando en su condición de rey, por lo tanto habla de él y de su pueblo. Y tuvo paz, dice, por todos lados alrededor. Mira el 25, y Judá e Israel vivían, amén, seguros. Cada uno debajo de su parra, debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. No hay duda, amados hermanos, que en tiempos como David, como Salomón, Israel vivió buenos tiempos de quietud, buenos tiempos de tranquilidad, tiempos de paz, tiempos de reposo. Porque David buscó siempre al Señor. Porque Salomón fue un hombre que tomó de la sabiduría de Dios. Y él sabía que lo que tenía era bendición de Dios. No hay duda. Pero ellos solo fueron 2 reyes. Todos los demás, decenas de reyes. Especialmente después que un hijo de Salomón provoca el rompimiento de las 10 tribus, de las 12 tribus de Israel, las 10 del norte, ¿no? Y las 2 del sur. Cuando se rompe esa unidad, entonces los reyes se sucedían unos a otros, unos y otros, y con ninguno, hermanos, salvo cosas muy puntuales, con ninguno hubo paz, no hubo tranquilidad, no hubo reposo. ¿Sabe por qué? Lo explica la carta apostólica a los hebreos en el capítulo 4, hermanos. Hebreos en el capítulo 4. Amén. Voy a leer leamos el versículo 7, por favor. Versículo 7. Dice, otra vez determina un día, hoy. Otra vez determina un día, hoy. Hermano, es de mucha importancia lo que está planteando aquí.
de que el Señor determina un día, pero que ese día dice que es hoy, es por lo dicho en el versículo 6. Dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en Él, ese Él es el reposo, es el día séptimo que apartó Dios. Es el día que el Señor santificó. Muy bien, puesto que falta que algunos entren en Él, dice el verso 6. Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron en el reposo, no entraron en el día séptimo, no entraron en el día santificado por Dios, no entraron por causa de desobediencia. Dice otra vez, determina un día, hoy, hermano, amigo, hoy, hablando del reposo de Dios. Hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Verso 8, porque si Josué, y ahí volvemos entonces a el tiempo en que Israel entra a Canaán, la tierra prometida, y Josué se constituye en el primer juez, en la primera forma de gobierno teocrática de Dios sobre su pueblo. Verso 8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Queda un reposo para el pueblo de Dios. Es interesante, santos hermanos, porque cuando nosotros hemos leído en el Salmo número 95, les ruego si puede mantener aquí en Hebreos capítulo 4 y ir conmigo al Salmo 95. En Hebreos 4 va a decir en el verso 7 que el Señor determina un día, y ese día es hoy. O sea, el Señor es el que fija los tiempos y las sazones, como está escrito. Él decide cuándo y cómo. Bueno, Él ha decidido que la posibilidad del día de reposo es hoy, diciendo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y la explicación es porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día, entonces la consecuencia es, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Sí, pero el salmista cuando escribe aquí en el Salmo 95, él va a decir entonces, es la cita original que se repite en Hebreos 4, ¿no? Versículo 7, porque Él es nuestro Dios. Versículo 7, Él es nuestro Dios, el Dios de Génesis capítulo 2, primeros versículos, cuando Él apartó el reposo, cuando santificó el reposo, cuando le dio forma al verdadero reposo de Dios. Él es nuestro Dios. Y nosotros, el pueblo de su prado y ovejas de su mano, sí, allí está la condición. Si oyereis hoy su voz. No se puede oír la voz de alguien que está distante. No se puede oír la voz de alguien que está lejos. No se puede oír la voz si no estoy delante de aquel que tiene una palabra de quietud, de reposo, de paz. Quiero solo dejar hecho el comentario, hermanos. Cuando Jesucristo, el bendito Hijo de Dios, es resucitado de entre los muertos, el Padre lo levanta con poder. Él se apareció, dice Hechos capítulo 1, que se apareció durante 40 días, especialmente a sus discípulos, entregando pruebas indubitables de cómo el Padre le había resucitado. Pero cada vez que el Señor lo hizo, Él tuvo cuidado. Lo hizo un par de veces cuando los discípulos estaban sobre la barca, ¿no? Allí en medio de las aguas turbulentas que provocaban temor en la vida de ellos. Sin embargo, el Señor apareció y cada vez les dijo, no temáis, yo soy.
Y cuando aparecía, estando los discípulos encerrados en piezas, ¿no?, que estaban muy bien resguardadas, muy bien cerradas, Él atravesaba la materia y se presentaba delante de ellos, diciéndoles: paz a vosotros. ¿Qué estamos diciendo? Que si bien Dios, el Padre, se disgustó con Israel como pueblo, porque fue un pueblo que no oyó la voz del Señor. Y dice que se rebelaron contra Dios al nivel de que, como hemos leído, el Señor dijo: juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Estaba hablando, santos hermanos, de que la tierra que iban a poseer no sería aquel reposo que Dios quería tener con ellos, aquella comunión que quería tener con ellos. Y aunque en ciertos gobiernos, bajo la autoridad de ciertos hombres de Dios, se manifestaron tiempos de quietud, de tranquilidad, eso no fue el reposo que Dios había dado, que Dios había ofrecido. Haciendo notar el Señor que todavía quedaba un reposo, como lo leímos en Hebreos capítulo 4. Josué no pudo darle el reposo al meterlos a la tierra prometida. Entonces dice: queda un reposo para el pueblo de Dios. Pero ¿cuándo? Si oyereis hoy su voz, y no endurecéis vuestros corazones. Si oyereis hoy su voz. Hebreos, no puedo entrar más, pero por tiempo. Pero la Escritura nos muestra hermosamente, especialmente en el libro de los Hebreos, que el que habla es el bendito Hijo de Dios. Entonces dice: no desechéis al que habla. Y también eso está respaldado en Juan capítulo 1, cuando dice que Cristo era el Verbo de Dios, el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, como la gloria del unigénito Hijo de Dios. Amigos y hermanos, queda reposo para el pueblo de Dios. Para un hijo de Dios habrá reposo si oye la voz del Señor, si oye el anuncio de que Cristo es el Señor. Dirá Pablo a los romanos: porque cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, entonces habrá salvación, pero salvación de esta vida sin reposo. Salvación de esta vida que no tiene quietud, no tiene paz, porque el hombre se ha alejado de Dios, porque el hombre no está en Cristo. Venga a Cristo. Él es el reposo para nuestras vidas. Él es el reposo que Dios apartó, que Dios santificó, que Dios bendijo. Él es el reposo que el Padre envió para que en Él y por Él seamos bendecidos. Que el Espíritu de Dios gobierne sus vidas. Amén.